en nuestro corazón es lo que sucede en nuestras vidas, amén. Entonces pon tu mano sobre tu corazón y repite fuertemente conmigo, y al final le damos un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida, y yo prospero en todo lo que hago, amén. Muy bien, gloria a Dios. Hemos estado platicando de varias cosas, pero una de las frases que he puesto en las últimas predicaciones, y la estoy repitiendo porque quiero que en verdad la asimiles, es la siguiente. Y si tienes notas, apunta. Dicen que los que apuntan se les queda un 10% más de lo que se habla, y entonces ya es un poquito más, ¿verdad? Entonces apunta ahí, y en tu teléfono, en tu libreta, dice: de acuerdo a nuestro entendimiento y revelación de quién es Dios, de acuerdo a nuestro entendimiento y revelación de quién es Dios, será nuestra experiencia en su reino. Lo que tú experimentes personalmente, lo que tú vivas con Dios personalmente, y el entendimiento que tienes de Dios, es lo que va a dar tu forma de vida dentro del reino de Dios aquí en la tierra, y obviamente en el porvenir, ¿verdad? Entonces, nuestra función como iglesia es que tengas mayor entendimiento a través de las clases, a través de los grupos, y aparte que experimentes a Dios en tu propia vida, lo sobrenatural de Dios, porque Dios es sobrenatural. Entonces, si tú no estás experimentando a Dios sobrenaturalmente en tu vida, qué bueno que estás hoy aquí, porque cada vez que nos acercamos a escuchar la palabra, cada vez que estamos con un grupo, cada vez que estamos en una clase, estamos como dejando que nuestro corazón, dice que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, pero muchas veces nuestro corazón está endurecido, muchas veces nuestro corazón está como tierra árida. Dios quiere que la palabra de Dios es como esa lluvia que va remojando, hasta que de repente empieza a dar fruto. Salud. Amén. La semana pasada hablamos del título y le puse así: oré al Señor y Él me respondió. Amén. Esa semana vamos a hablar del Señor me habló y yo respondí. Porque es una relación con Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿te ha pasado, los que estamos casados, nos ha pasado que si tú haces una pregunta, esperas una respuesta? Y si tú haces un comentario, esperas que la otra persona conteste o sume al comentario. Es raro cuando hablamos algo y la otra persona no contesta. Es raro. No es que esté malo, pero es raro. Porque si estás haciendo un comentario es porque estás esperando algo, ¿sí? Un feedback, ¿sí? Algo. Y si haces una pregunta, aún más. Y normalmente, a veces nos pasa a Cristian y a mí, ¿verdad? Es que cuando uno no está en el humor o no está en el mismo canal, ¿verdad? Como que no contestas. Y entonces la pregunta es: ¿está todo bien? ¿Sí? Y así pasa en todas las relaciones. En todas las relaciones que tenemos tiene que haber un feedback. Tenemos que estar hablando, preguntando, para conocernos más, para saber que la otra persona, porque nadie sabe lo que estamos pensando. No sabemos. Necesitamos esa comunicación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero es igual con Dios. Nuestra relación con Dios necesita comunicación de ida y de vuelta, porque entonces podemos saber la intención del corazón. Y la semana pasada dijimos que la oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Una de las disciplinas más importantes de la vida cristiana es la oración, y es la disciplina que menos hacemos. Es la disciplina que menos hacemos porque no creemos que Dios nos escucha, o no vemos a la persona de Dios físicamente. Entonces nos es difícil, y no estoy juzgando a nadie, me es difícil a mí, a todos nos es difícil. Pero dice que el que tenga fe, ¿verdad? O sea, tienes que tener fe para creer que Dios existe. Y eso lo vimos la semana pasada. Y Jesús nos da una clave, cómo hacerlo. Dice:
Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre que todo lo ve te recompensará. O sea, Dios quiere recompensarnos y la recompensa es la respuesta de Dios. Cuando nosotros oramos a nuestro Padre, la recompensa es que Dios nos va a responder. Siempre, di conmigo siempre, siempre. No de la forma quizá como nosotros queremos, pero Dios siempre nos responde. Y dijimos que íbamos a ver la semana pasada cómo afirma Dios eso. Y entonces nos fuimos al Salmo 34. Y el Salmo 34 lo leímos todo, ¿verdad? O gran parte de él. Y dice este versículo, que es el versículo central de la semana pasada, que dice, Salmo 34, 4 y 5, dice: oré al Señor y Él me respondió. ¿Y Él qué? Me respondió. A ver, no dice aquí, en mi Biblia no dice, oré al Señor y oré al Señor, nunca me respondió, nunca me dijo nada, me quedé como el chinito milando nada más esperando. No, ¿verdad? O sea, dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿De cuántos? Todos. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. O sea, podemos estar confiados que Dios responde, siempre. Y la palabra de Dios, dijimos que si creemos lo que la palabra de Dios dice, entonces, y creemos que es verdadera y eficaz, entonces quiere decir que si Dios dice que Él responde, es porque Él responde. Y nunca se queda callado. Nunca, o sea, si un hijo tuyo, los que somos padres podemos identificarnos un poquito más con esto. Porque cuando un hijo nos pide algo, nosotros respondemos, sí o no. O de esta manera o de esa manera. Pero, o sea, qué feo sería los que son papás que tu hijo venga y te dice, oye papi, ¿me ayudas a hacer mi tarea? Y te quedas callado. O sea, el niño se queda, sí, no, ¿cómo? ¿Cierto o no? O sea, ¿qué sería lo más correcto? Responder sí o no, o de esta manera o de aquella manera. Entonces, si nosotros, dice la palabra de Dios, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesitamos? Especialmente a través del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces podemos estar en un mismo sentir, entendiendo que Dios responde. Y eso nos encanta, que Dios nos responda y estamos contentos. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, Él responde. Y cuando Él nos busca. Entonces ahora vamos a cambiar la moneda un poquito. Cuando Él nos busca, porque tú sabes que Dios te busca. Tú sabes que Dios te está buscando a ti cada mañana, cada día. Todos los días Dios nos busca. Y vamos a ver varios ejemplos ahorita en la Biblia y estoy muy emocionado por eso, porque Dios habló a mi corazón a través de esto y confirma varias cosas que Dios me ha hablado a mi vida. Pero quiero decirte esta mañana que Dios te quiere hablar y Dios te está buscando. Pero nosotros debemos de responder y nos quiere buscar para varias cosas, para tener comunión con nosotros, para darnos mensajes importantes, para darnos dirección, para darnos advertencia, para prevenirnos de alguna situación, para involucrarnos con Él, para que participemos con Él. Porque todo lo que sucede aquí en la tierra sucede a través de nosotros. O sea, Dios nos dio el gobierno de la tierra. Y todo lo que hace Dios lo hace a través de sus hijos. ¿Estás tú de acuerdo con eso? O sea, nunca vas a ver, nunca, y si lo ves, avísame. Ángeles construyendo un orfanatorio, ángeles o el Espíritu Santo construyendo un hospital. O sea, nunca vas a pasar por un lugar donde están los homeless y tu hijo te va a preguntar, ¿qué está pasando ahí? Y tú dices, son los ángeles que le están dando de comer a los homeless. Nunca. Siempre sucede a través de una persona donde la mano de Dios se presenta y se manifiesta y nos habla y nos impulsa para nosotros llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo? Es así. Entonces Dios quiere hablarnos para que nosotros podamos responder a Él, y no solamente para responder a nuestras propias necesidades, sino a las necesidades de los demás que están alrededor de nosotros y las necesidades que hay en la comunidad y las necesidades que hay en la iglesia. O sea, Dios te va a usar a ti.
Dios quiere usarte a ti y a mí para bendecir a los demás. Pero tenemos que escuchar su voz. Y Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, Samuel escucha al Señor. En 1 Samuel 3, 9 al 11, y esa es la historia del jovencito Samuel, que después se convirtió en el profeta Samuel. Y pasa que está ahí en la casa de Elí, que estaba ahí ayudando en el monasterio o en el templo, ¿verdad? Con Elí, y él era el encargado y estaba a cargo de traer el incienso, a traer el orden al templo. Y Ana, si se acuerdan de Ana, la historia un poquito, no me voy a meter en todo eso, pero Ana clama al Señor por un hijo y se lo ofrece al Señor. El Señor la oye, entonces el Señor oye nuestras oraciones, ¿verdad? Y le contesta, y ella compromete a Samuel para dárselo al Señor, y entonces lo manda al templo con Elí. Entonces cuando está ahí dormido, y de repente varias veces pasa esto. En el versículo 3, me voy a ir al 3 primero, y dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había ido a acostar. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó. Es interesante que estaba cerca del arca de Dios porque es donde estaba la presencia de Dios misma. Entonces, para nosotros poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar cerca de su presencia. Amén. Dice Samuel. De repente dijo el Señor, Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí, porque Samuel no conocía bien la voz de Dios. Y a veces, Dios, él pensó que le estaba hablando a Elí, porque pues él escuchó su nombre, ¿no? Y dijo, aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor el que llamaba al niño. Versículo 9. Entonces le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y lo llamó, igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y luego dice, entonces el Señor le dijo a Samuel, y le da todo un mensaje sobre lo que va a suceder. No es el tema del mensaje de hoy, pero lo que quiero decir y enfatizar es que cuando Samuel puso su corazón alineado con Dios y le dijo, Señor, tu siervo escucha, habla, dice que el Señor le dio el mensaje. Entonces muchas veces Dios nos habla a través de la vida, y a través de situaciones y a través de personas. Se oye mucho eco, no sé qué está pasando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Algo moví, perdón. Y entonces de repente le habla a Samuel y te habla mejor a ti a través, y pensamos que son voces en el aire, ¿verdad? O no sabemos qué es lo que está pasando. Pero si nosotros decimos, Señor, háblame, dime, que tu siervo escucha, yo te puedo asegurar, y eso es lo que siento de parte de Dios, Dios nos va a dar mensajes constantes de dirección, de corrección, para darle a otra persona. Hermanos, ayer estuvimos aquí en la oración a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Ojalá, si puedes, no te lo pierdas. La presencia de Dios cayó de tal manera, estaba impresionante. Dios nos habló a través de su palabra, no solamente yo, sino varias personas compartieron, hablaron.
Mira, se terminó la oración a las 10 de la mañana y yo dije, el que se tenga que ir se puede ir. Si alguien se quiere quedar un ratito, quédese un ratito. Nadie se movió, hermanos. La presencia de Dios estábamos todos llorando. Dios quiere hablarnos cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar. Entonces no te pierdas las oportunidades que tenemos para que la presencia de Dios se manifieste. Amén. Yo sé si estás ocupado, pues hazte un tiempo para la próxima y trata de acomodar tu horario. Lo hacemos cada 15 días. Sé parte de eso, porque en un momento así Dios puede, una palabra suya bastará para salvar nuestra alma. Una palabra del Señor puede cambiar el destino de tu vida. Entonces aprovecha esas grandes oportunidades. Entonces vemos cómo Samuel, a la hora que se alineó con Dios, vemos aquí dos cosas de Samuel. Uno es que estaba cerca de la presencia de Dios. Y número dos es que por fin dijo, Señor, quizá eres tú el que me estás hablando. Samuel no pensó que Dios le iba a hablar a él. A lo mejor tú estás pensando que Dios no te va a hablar a ti. Bueno, pues le puede hablar al pastor. No, te puede hablar a ti porque el Espíritu Santo vive en tu corazón. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos ahora vive en ti y en mí. Y Dios nos puede hablar de muchas maneras. Y quiero animarte a que abras tu corazón para que puedas escuchar. Te voy a dar otro ejemplo. Isaías responde al Señor. Isaías 6:8 dice: después oí que el Señor preguntaba. Después oí que Dios habla. Amén. Dice: después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? A veces estamos ahí con nuestros hijos y dice, a ver, ¿quién me puede ayudar? Y tus hijos andan por ahí. Dice, yo no, ¿verdad? O aquí en la iglesia hay algo que, alguien me podría ayudar, y tú pasas por ahí, mi clase. Pero cuando nosotros estamos atentos a la necesidad de los demás, podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué dijo Isaías? Aquí estoy yo, envíame a mí. Hay muchas veces que nosotros estamos enfocados únicamente en que Dios resuelva nuestras propias situaciones. Pero tú sabes que hay situaciones alrededor tuyas, de otras personas en necesidad, y que Dios quiere usarte a ti para suplir esa necesidad. Ya sea una necesidad emocional, espiritual, física, económica. Dios quiere usarnos. Dios quiere bendecirnos, pero también quiere usarnos para bendecir a otros. Porque ¿cuántos nosotros quisiéramos, Señor, haz un milagrito? Que alguien me regale algo, Señor. Y dice el Señor, pues ¿por qué no regalas tú algo primero? Porque siempre hay alguien que tú puedes bendecir. De cualquier manera, aún como joven, tú puedes bendecir a alguien. Tú puedes ir a ayudarle a alguien. Tú puedes ayudar a darle algo a alguien, orar por alguien. Siempre podemos, si estamos escuchando la voz de Dios, Dios ve la necesidad de todos y está buscando a alguien que la supla. ¿Por qué no decir, Señor, envíame a mí? Úsame a mí. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. En todos los sentidos Dios te puede usar, pero tenemos que estar sensibles. Y yo he visto que la vida de la iglesia hoy, en este siglo, es ¿qué Dios me va a dar a mí? Estamos tan involucrados en lo nuestro, estamos tan llenos de necesidades que nosotros nos hemos creado muchas de ellas, que estamos abatidos con esas cosas, que casi nunca pensamos en la necesidad de los demás. Siempre estamos pensando en cómo Dios puede bendecirme a mí. Venimos a la iglesia muchas veces con la idea de que a ver si pueden orar por mí. ¿Cuántas veces pensamos, hoy quiero ir a la iglesia para ver por quién Dios quiere que yo ore? ¿No sería diferente? Hoy voy a ir a la iglesia y voy a ver quién puedo bendecir. Hoy me voy a llevar $100 adicionales para ver a quién se los puedo dar. Ay, Padre, ya. No me hables, Señor. O sea, es cierto. Algo que he hecho, y son testimonios pequeños, hermanos, pero nomás se los platico porque tienen valor y porque aprendes cuando Dios te habla.
Normalmente cargo poquito efectivo conmigo. Casi nunca uso efectivo, casi siempre uso mi tarjeta de crédito o de débito para pagar porque me ayuda a llevar mis cuentas. Pero casi siempre conservo un poquito de efectivo porque quiero ser sensible a las necesidades de otros. Y de repente Dios me dice, pues dale eso que traes ahí. Y casi siempre, por decirte algo, traigo $10, $20, no creas que traigo mucho. Y Dios me dice, da esto, y ahí voy de repente. No lo hago siempre, pero siempre traigo eso, por si acaso. He aprendido eso. Pero el otro día, hace tiempo, de repente el Señor me dijo, quiero que des esto, quiero que des lo que traes en tu cartera a tal persona. Y yo dije, ok, Señor, pues yo me imaginé mis $10, $20 que traía ahí. Pero se me olvidó que el día anterior o la semana anterior, no me acuerdo cuándo, me habían dado una venta de varios libros que hicimos en una conferencia. Y traía varios cientos de dólares ahí en la cartera. Y entonces dije, ¿cómo no, Señor? En un momento de éxtasis el Señor me habló, ¿verdad? Y cuando abrí la cartera dije, ay, Padre Santo. Y le dije a mi esposa, le dije, oye, ¿cómo ves? Sentí esto. Y el Señor me dijo, sí. Y Cristi me dijo, sí, está bien, estoy de acuerdo. Y eso nos ha pasado varias veces. Mi pregunta es si estamos sensibles a la necesidad de los demás. Y no tiene que ser mucho, hermanos. O vas en el camión, o vas en el carro, o vas no sé, en tu casa, donde quiera que estés, y Dios te dice, bendice a esta persona, háblale a esta persona. Otra vez estábamos ahí en el súper y de repente yo estaba con una prisa de comprar algo y compré 1 litro de leche o algo, me bajé rápido porque normalmente yo soy encargado de comprar la leche, los huevos y el jamón todos los lunes, miércoles, y ese día se me olvidó. Entonces me paré ahí y estaba una señora atrás de mí con varias cositas y el Señor me dijo, págaselo. Y entonces dije, ok, Señor, y ya le dije, ya pasó y le pagué ahí. Y la señora, casi llora la señora, una señora mayor. Me dijo, ¿sabes qué? Mi esposo está enfermo y no tenemos casi dinero para comprar nada. Esa es una gran bendición, que Dios te lo pague. Yo dije, Señor, dije, gloria a Dios, Padre, gracias. Porque qué bueno que pensó en mí. Dios pensó en mí, Dios pensó en ti, Dios quiere pensar en ti. Pero a veces estamos tan enfocados en lo que yo necesito que casi nunca tenemos la sensibilidad para ayudar a los demás. Y la parte económica es la de menos. Pero a veces es ir, orar por alguien, ayudar a alguien, llevar a alguien. Que nuestra vida tenga un aroma extravagante, hermanos. Porque así fue Isaías. Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, pues yo no veo a nadie, Señor. ¿A quién quieres que vaya y le diga? Y Dios retóricamente estaba preguntando, ¿a quién enviaré? Oye, Paco, ¿a quién enviaré? ¿Tú conoces a alguien? Y dices, no, pues no, Señor, yo no conozco a nadie. Porque no tenemos la actitud de Isaías. Por eso a veces no nos gusta ir mucho a la presencia de Dios, porque podemos exponernos a que Dios nos pida algo que nos va a incomodar. Por eso a veces los hijos no bajan después de la cena, porque a lo mejor la mamá le pide que le lave los platos. Mejor se queda ahí arriba en el cuarto. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos hable y nos anime a participar con ellos. Esos pequeños detalles, hermanos, que digo, no lo digo por presunción mía, sino lo estoy diciendo únicamente para que vean que yo también estoy adentro del tren. Que no nomás es yo diciéndole a ustedes lo que hay que hacer, sino que tenemos que todos estar dispuestos a hacerlo. Y cuando eso sucede, algo maravilloso se abre, las puertas del reino de Dios se abren. Y Dios puede confiar en nosotros para poder enviarnos y darnos más oportunidad de hacer cosas. Les voy a dar otro ejemplo. Ananías obedece al Señor. Hechos 9, 10 al 15. Y ese es Ananías cuando Pablo se queda ciego porque está persiguiendo a la iglesia. Y entonces Dios le habla a Ananías
Y Ananías era un cristiano, un siervo de Dios. Y dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió él. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues ahí, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Wow. O sea, en un lado está un hombre clamando a Dios, que es Saulo, y por el otro lado está Ananías diciendo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios conecta a los dos. Porque Dios podía haber sanado a Saulo así en ese momento en su oración, pero nos está enseñando cómo funciona el cuerpo de Cristo y que unos a otros nos necesitamos. Y si Ananías no hubiera estado orando, no hubiera entrado a su cuarto y cerrado la puerta, posiblemente no estaría su nombre aquí en la palabra de Dios. Quizás estaríamos escuchando el nombre de otra persona. Pero hay tantas cosas que Dios quiere que nosotros participemos, hermanos, para que nuestro nombre sea escrito en los libros de los hechos de la iglesia moderna. Y quizá cuando lleguemos al cielo, muchas veces nuestro nombre va a estar ahí escrito. Cuando yo te pedí que hicieras algo y lo hiciste. Pero muchas veces hemos perdido la oportunidad por no estar atentos y no entrar a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti, Señor? Y entonces aún podemos tener pláticas con el Señor, ¿verdad? Porque Ananías le dijo, pero Señor, exclamó Ananías, te voy a platicar algo porque a lo mejor no te has enterado. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. O sea, no sé si te habías dado cuenta, Señor. Y el Señor le responde, Ananías, qué bueno que me dijiste, córrele. Dijo, no, ¿sabes qué? Es interesante cómo Dios habla. O sea, ya terminamos de hablar y Dios no dice, sino dice, ve. O sea, ya terminaste, ve. Dice, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. O sea, Dios habla con nosotros, nos explica todavía lo que quiere hacer, pero a veces nosotros nos resistimos en llevarle la palabra a nuestros hermanos, a nuestro primo, a nuestro tío, porque pensamos que es muy duro de corazón, que él nunca va a entender, que nunca va a cambiar, y nos da miedo hablarle, cuando Dios puede decir, sabes que a través de esa persona voy a cambiar toda una generación si vas y me obedeces. A través de un milagro va a pasar eso. Ayer Cristian y yo tuvimos una comida con una persona que conocemos, que está pasando por una situación difícil de cáncer, y teníamos muchos años sin verla. Y fuimos a comer con ella y con su esposo. Y cuando estábamos ahí, yo estaba comiendo, pero yo estaba orando. Estaba diciendo, Señor, ¿qué le digo? Porque esta cita es divina, Señor. Cada cita que tú tienes con una persona es una cita divina. No nada más es para pasar el tiempo. Dios no pierde el tiempo. Y donde quiera que Dios nos manda es para poder tocar la vida de esa persona de alguna manera. Y estaba yo ahí, estaba yo comiendo, y la verdad, o sea, me gusta lo que estaba comiendo, pero ni siquiera estaba concentrado. Señor, dime. Y el Señor me dio un versículo, ¡pum! Y le dije, ¿sabes qué? Tengo un versículo para ti. Su esposo no es 100% creyente a lo mejor, está en el proceso, conociendo de Dios. Cuando les di el versículo, su reacción para nosotros fue, o sea, no impactante así que wow, pero nos llamó la atención porque estaban tan abiertos a escuchar la palabra de Dios. Porque yo ya le había dado ese versículo hace años, pero ahora que lo escuchó, su corazón se abrió, y su esposo, su corazón se abrió y se le empezaron a salir las lágrimas de los ojos. Dije, Dios está hablando a sus vidas. Y tuvimos la oportunidad de orar por ellos, y yo creo que Dios está haciendo un milagro en su vida, y oramos para que esté sana completamente. Pero quizá Dios nos envió en ese momento. ¿Qué tal si hubiéramos dicho, no, estamos demasiado ocupados para eso? O ya cuando estamos ahí, no, pues no voy a decir nada porque, y si no, y si se molesta, si se enoja, si se siente, si algo, no.
Para eso bueno, usted es el pastor, pastor. Pues ya si no hubiera dicho nada, pues ahora que estamos perdidos aquí en Video Church. Pero no necesariamente. Dios te va a usar con gente que yo no conozco, que tú eres el enviado, tú eres el Ananías para tocar la vida de esa persona. Así que yo te quiero animar que cada vez que salgamos a cualquier lugar, en cualquier momento, con tu familia, con tus amigos, en el restaurante, siempre pregunta, Señor, ¿hay algo que pueda yo decir a alguien? ¿Hay algo que yo pueda tocar el corazón de alguien? Hay un testimonio que me encanta. No voy a decir el nombre porque nunca le he preguntado si lo puedo decir o no. Pero esa persona, hace muchos años, un pastor, fue a cenar con su esposa a un restaurante. Y no tenían mucho dinero, pero fueron a cenar, una de esas citas románticas, él y ella. Y estaban ahí cenando, iban a pedir, y él sintió que el Señor le dijo que le diera una propina extravagante a la mesera. Pero para hacer eso, entonces no podían pedir 2 platillos, sino más tenían que pedir uno. No tenían mucho dinero. Y extravagante me refiero a que a lo mejor el platillo costaba $20 y le iba a dejar de propina 50. ¿Sí? Y entonces traían $50. Voy a poner un número nada más para ejemplificar. Y entonces se da cuenta que traía $50 para cenar, y como el Señor le dijo, quiero que le des una propina extravagante, entonces pues agarraron un platillo de $20 y los otros 30 se los dejaron, por decir algo. Y entonces ya pues pagaron y todo, se fueron, le habló con su esposa, se comieron el espagueti así como, ¿te acuerdas de esa película del... ¿Así? El vagabundo y... La dama y el vagabundo. O sea, la dama y el vagabundo. Ok. Y ahí estaban, ¿no? Y entonces se fueron y luego regresaron otra vez. Y resulta que estaba esta persona. Y esta persona se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Ustedes hicieron algo increíble que a lo mejor no saben. Y estoy parafraseando el testimonio porque no me acuerdo exacto. Pero la cosa es que esta persona era una madre, que su esposo estaba en la cárcel, que no tenían dinero, pero que necesitaban dinero y que necesitaban cierta cantidad. El caso es que esta propina que les dio extravagante fue de gran bendición a tal punto que tocó el corazón de ella, tocó el corazón de su esposo, porque en la noche le habló por teléfono a la cárcel, le platicó lo que había pasado. Ellos estaban esperando un milagro de Dios. Como sea, recibieron a Cristo los dos y sus vidas fueron transformadas a partir de ese momento. O sea, hay cosas tan pequeñas que podemos hacer, hermanos, que pueden cambiar la vida de una persona. Pero estamos tan involucrados en lo nuestro que no estamos sensibles a la necesidad de los demás. Y eso se me hizo increíble. Y eso fue lo que pasó a Ananías. Entonces fue, y pues ya ustedes saben, ¿verdad? Fue, lloró por él, lo sanó, y Dios lo sanó otra vez de él, y fue de gran bendición. Te voy a dar otro ejemplo. La revelación al apóstol Juan en Apocalipsis del 9 al 17. Dice, yo Juan soy hermano de ustedes, o sea, es una persona como nosotros, y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, o sea, era un sábado, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di cuenta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello era blanco como la lana, tan blanco como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en el horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor.
Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¡Wow! ¿Pero qué estaba haciendo el apóstol Juan? Estaba adorando a Dios. Estaba cerca de la presencia de Dios. No exactamente, a lo mejor entró a su cuarto y cerró la puerta, pero estaba orando a su Padre. ¿Sabes qué? Hay tantas cosas que Dios quiere revelarnos, visiones tan increíbles como esas. Hay visiones que Dios quiere darte a ti. Hay revelación de la palabra que Dios quiere darte a ti, pero tenemos que estar en la presencia de Dios para recibirlo. Nuestra vida cristiana a veces es mediocre por la falta de comunión con Dios. No porque Dios no nos quiere hablar, sino porque nosotros no nos acercamos a la presencia de Dios para que Dios nos hable. Y te quiero animar esta tarde a que veas todos los ejemplos. Y tú puedes decir, bueno, pues es que ellos eran los apóstoles, bueno, pues es que él era Isaías, los profetas. No, hermanos, eran gente como tú y como yo. Aquí estamos hoy los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles de este siglo, tú y yo. Dios te puede hablar a ti y a mí, a cualquier edad. Dios quiere hablarnos. Ahora te voy a dar un ejemplo más. Jonás. Pero este Jonás desobedece al Señor. Todos los demás dijeron, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que diga? Pero yo cuando estaba estudiando esto, la revelación que Dios me dio es que yo soy más como Jonás. Yo dije, ay, Padre. No que Dios me dijo, yo solito me contesté, ¿verdad? Porque dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Sí, Señor, envíame a mí. Dijo, no, sácate, yo no voy. Jonás 1:3 dice, entonces Jonás se levantó, fíjense, se levantó y se fue en la dirección contraria. ¿Cuántos de nosotros Dios nos dice algo y hacemos exactamente lo contrario? No lo hagas, lo hacemos. No lo compres, lo compramos. No veas esto, lo vemos. Haz de cuenta que todo lo que Dios nos dice lo hacemos al revés. ¿Alguien se puede identificar con eso? Yo sí. Yo digo, ay, Señor, yo soy más como... Yo quería ser como Isaías, envíame a mí, Señor. Pero ya cuando vi dije, no, pues yo soy como Jonás. Aunque Jonás siempre tuvo la bendición de Dios, de que Dios lo regresó. Porque te voy a decir, aunque seamos como Jonás, si amamos a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros y nunca nos abandona. Nosotros podemos abandonar a Dios, pero Dios nunca te abandona. Dios nunca me va a abandonar a mí, Dios nunca te va a abandonar a ti, aunque huyamos de Dios. Aunque huyamos de Dios, Dios nos mantiene cerca de Él. Bueno, lo regresó a ballenazos, ¿verdad? No sé qué método use Dios para regresarte a ti. No sé qué método use Dios para regresarte a sus caminos. Pero te voy a decir algo. Dios te ama tanto que va a usar lo que sea para regresarte. Si tú estás peleándote con Dios, Dios te quiere decir hoy que Dios te ama tanto que no te va a soltar. Y así tenga que enviar una ballena y te tenga que tragar y te tenga que aventar a donde sea, Dios lo va a hacer. Porque Dios nos ama. Y ese es el gran amor de Dios. Quizá otros te abandonen, quizá tus padres te abandonen, quizá tu madre te abandone, quizá tus amigos te abandonen, pero Dios jamás nos va a abandonar. Quizá nos tardemos más en llegar a donde debemos de llegar, pero llegaremos. Y ese es el deseo de mi corazón para todos nosotros. Que aunque a veces tenemos un corazón como el de Jonás, que queremos sacar la vuelta a Dios y hacer nuestra propia voluntad, Dios nos ama tanto que nos va a regresar al camino. Y quiero terminar con nuestro ejemplo más maravilloso que hay, que es el de Jesús. Dice, Jesús solo hace lo que ve al Padre hacer. Qué hermoso sería que esa fuera que dijera ahí, ¿verdad? Luis solo hace lo que ve al Padre hacer. Pon tu nombre ahí. Y dice, solo hace lo que ve al Padre hacer. ¿No sería eso maravilloso? El Espíritu Santo nos puede ayudar a eso. Quiero que terminemos con ese versículo porque quiero enseñarte algo bien emocionante.
Juan 5, 19, 20 dice: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Fíjate qué hermoso. Dice, y luego escucha esas palabras. Eso es lo que quiero que se quede en tu corazón. Dice, pues el Padre ama al Hijo. O sea, el Padre te ama a ti, porque somos sus hijos, ¿verdad? Y dice, y le muestra todo lo que hace. Dios quiere mostrarnos todo lo que quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere mostrarte cómo te quiere usar a ti, cómo nos quiere usar a nosotros en cada área de nuestra vida, lo que está por venir. Dice, el Padre le mostrará cómo hacer esas cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Porque estaban hablando cuando el paralítico y que dijo, ¿y este quién es para perdonar los pecados? Y dijo, bueno, pues no nomás voy a perdonar los pecados, le voy a decir, levántate y anda. Pero lo que Dios nos está dejando hoy en el corazón, hermanos, es que cuando nosotros nos acercamos a Dios y estamos cerca de su presencia y entramos a nuestro cuarto y cerramos la puerta, tenemos la seguridad que Dios nos va a hablar, no solamente para contestar nuestras oraciones, sino para darnos instrucciones de lo que está por venir. Si tú tienes algún pensamiento, alguna duda, alguna pregunta, estás en una disyuntiva en tu vida y necesitas dirección, Dios quiere hablarte. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? ¿Y por qué no respondemos a Dios esta tarde? Y decimos, Señor Jesús, hoy respondo a ti. No quiero estar como Jonás, no quiero estarme yendo hacia el otro lado. Y como siempre abrimos aquí enfrente para, si tú quieres pasar, no tienes que pasar, pero si quieres pasar como un acto de responder a Dios y decir, Señor, yo quiero responder a ti, yo quiero ser ese Samuel, yo quiero ser ese Elías, yo quiero ser esa Ruth, yo quiero ser, Señor, ese Moisés, yo quiero ser ese discípulo, Señor, que escucha tu voz y que responde a ella. Señor, perdónanos porque a veces somos duros de corazón, porque a veces no respondemos de la forma correcta, Señor. Pero te damos gracias porque tú eres bueno y porque aún en nuestra terquedad, tú aún, Señor, haces lo imposible para ir tras nosotros. Señor, queremos ser una iglesia. Tú dile si tú quieres ser. Quiero ser una persona, Señor, que responde a ti, Señor. Quiero ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Señor, bendice Viva Church, Señor, y que podamos ser una iglesia obediente. Y que cuando tú hables, Señor, nosotros podamos responder a ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.